Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Entre varios otros cultores de la música popular en San Francisco, se cuentan dos que, si bien no tuvieron en el arte el centro de sus vidas, dejaron interesantes aportes que merecen ser recordados. Fueron ellos Juan Oscar Lamberghini y Hernaldo Arrieta. Hombre de negocios, dirigente institucional, funcionario público, el primero de ellos, y abogado, docente y juez, el segundo. En su juventud, y luego también, tuvieron la creatividad que su vocación les daba, y Arrieta como letrista y Lamberghini como músico registraron al menos 3 obras que se interpretaban en recitales locales y en los bailes populares de la ciudad y la región. Estos 3 temas fueron Muchacha, no llores, un vals, La milonga que faltaba y El Beguín de San Francisco, este último compuesto con motivo del centenario de la ciudad y fue interpretado en varias oportunidades en aquellos años por la Banda Municipal de Música dirigida entonces por el maestro Eduardo Robiola. Arrieta fue abogado, ejerció varios años la docencia y además de ser dirigente rotario, disertante, autor de numerosos escritos y columnista televisivo, fue juez en el foro de la Quinta Circunscripción Judicial. Por su parte, Juan Oscar Lamberghini cursó sus estudios primarios y el primer año en la Escuela Normal Nicolás Avellaneda, siguiendo y completando sus estudios en el Instituto Incorporado General San Martín. A los 8 años, inició sus estudios de violín, graduándose como profesor a los 17 años. Pasó a integrar la que se consideraba la mejor orquesta de baile en la provincia de Córdoba, integrada por 19 ejecutantes. Fue la orquesta Filippetti Nicolini, en la que se desempeñó como segundo violín, compartiendo aquella famosa alineación con grandes valores de la época. Sin embargo, su pasión por la música y la solidez de los conocimientos adquiridos le permitieron desarrollar también sus aptitudes de compositor. A su autoría musical pertenecen tangos, valses, una milonga y el denominado Beguín de San Francisco. Sus composiciones figuraron exitosamente en los repertorios de las orquestas de la época. Yo, con respecto a la milonga que faltaba, la hice cuando tenía 17 años, 1937. Bueno, yo agradezco los aplausos que indirectamente me correspondieron, porque todo el mérito de esa milonga que faltaba es del señor Juan Lamberghini. Lo mío ha sido relativamente incorporar un recuerdo de la adolescencia. Ese recuerdo de la adolescencia que era el pabellón
El pabellón es como una carpa con un gran caño en el medio que se levantaba para arriba en la lona, y todo rodeado con chapas. Tenían unas planchas ya hechas, desarmables, y el piso era de madera, pero casi siempre las fiestas patronales se hacían en los pabellones. ¿Cuántas personas entraban? Te digo que a veces había 100 bailarines, 100 entradas a bailar. Después afuera hacían el pabellón, y al lado la gran carpa a todos lados con el buffet. Salía afuera, estaban los paisanos cantando con la mano así, cantaban en italiano a todos lados, y tomaban, y era cosa, no, se divertía la gente. Para conocer uno de los temas de Arrieta y Lamborghini, vamos a escuchar ahora La milonga que faltaba, interpretada por Oscar Terraf y Roberto Landó. Disimulando un reproche, la milonga que faltaba, recuerdo que se bailaba en el viejo pabellón. Techo de luna en la noche, piso con miel ilustrado, leyenda gris del pasado que al morir guardo la tradición, total jugar. Fueron extranjeros que confiaron y se radicaron en San Francisco. Fueron argentinos que trabajaron para hacer un San Francisco mejor. Fueron sanfrancisqueños que se prodigaron para hacer trascender a su ciudad. Hoy, sus fotos, bienes, obras y recuerdos, junto a los de cientos de personas, están custodiados en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región, para conocimiento y ejemplo de las nuevas generaciones. Esta entidad cuenta con un terreno, un valioso patrimonio, el trabajo voluntario de muchas personas desde 1996 y un proyecto para dar a San Francisco y la región un archivo y museo de real jerarquía. Y para ello necesita el apoyo de la comunidad. ¿Cuál será su aporte para que esta obra se concrete? Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región. Una de las fotografías interesantes que encontramos en la colección del Archivo Gráfico para mostrar esta semana es esta, que data de finales del siglo XIX. Más precisamente, es del año 1897, cuando durante la intendencia de Pedro Fossati se inauguraron en San Francisco 80 columnas con alumbrado a querosene. Las columnas son los dispositivos que en esta foto vemos en el medio del Boulevard 9 de Julio. Para tener una idea de cómo era ese servicio de alumbrado público, tenemos este otro esquema en el que en las fotografías están indicadas dónde estaba ubicada cada una de estas 3 columnas. La primera de ellas en la intersección de 9 de Julio y Pellegrini, la segunda en 9 de Julio a la altura del actual pasaje Champagnat y la tercera en Boulevard 9 de Julio, esquina Sarmiento. Es de imaginar la escasa iluminación que estas lámparas de querosenes daban al boulevard, en pleno centro
de la localidad, que iba creciendo y años después iba a ser declarada ciudad. En el museo existe un delicado espacio que recrea con vitrinas, exhibidores, cajas, espejos, una bien provista mercería que bien podría ser el chic femenino de la familia Ugarte, de donde provienen muchos de los bellos objetos que se muestran. La misma se ubicaba en el sitio que hoy ocupa la Galería Mayo. Se especializaba en sombreros y accesorios para la confección de indumentaria, un verdadero aporte a la elegancia sanfrancisqueña. Sombreros de invierno y de verano para todas las edades, además de guantes, pendientes, prendedores, abanicos y toda suerte de tentaciones de época. Como toda mercería que ofrece mercadería de excelente calidad, una vitrina aporta prestigiosos objetos, por ejemplo, en un exhibidor con desnivel los cajones dejan a la vista los materiales a ofrecer: cintas, puntillas, entredos, galones, flores, hebillas, hilos multicolores y agujas de distintas dimensiones, botones de todo tamaño confeccionados con elementos nobles. Por supuesto, no faltaba la venta de lencería de fino algodón y afamados corsés con ballenitas, dado que no importaba el sufrimiento con tal de resaltar la figura femenina según la tiranía de la moda de entonces. En 1929, San Francisco ya era una ciudad de unos 20.000 habitantes, muchos de origen extranjero. Estaba atravesada por las vías del tren. En torno a ellas sobresalían las industrias y las calles eran todas de tierra. La principal fuerza política era el Comité Popular de Defensa Comunal, liderado por el ex intendente Serafín Trigueros de Godoy,
quien perdió por escasos votos frente a César Ferrero de la agrupación Plusvalía. El Partido Comunista se había establecido tempranamente en la ciudad y contaba con una buena organización entre los obreros locales. Incluía a la Asociación Femenina Comunista, con más de 100 afiliadas en 1929, y también con la seccional local de la Unión Obrera Provincial. Existían varias agrupaciones anarquistas y estaba presente el Partido Socialista con adherentes en la Federación Socialista Obrera. Las precarias condiciones sociales y económicas que afectaban a los trabajadores sanfrancisqueños en 1929 fueron causas como para que estallara un fuerte conflicto social. Dichas causas fueron potenciadas por la base política existente, de modo que la cuestión obrera fue muy conflictiva. Las principales causas que motivaron el enfrentamiento entre obreros y patrones eran el reclamo de aumentos de salarios, jornada limitada de trabajo para adultos y menores, el pago de horas extras, así como también de los trabajos realizados los domingos y feriados, además del reconocimiento gremial. Los trabajadores estaban agrupados en el Sindicato de Oficios Varios, que adhería a la Unión Obrera Provincial de Córdoba, conducción que seguía los lineamientos del Partido Comunista. Los activos dirigentes Antonio Maruenda y Jesús Manzanelli, junto a dirigentes locales como Agustín Valdesarre y los hermanos Navarro, lideraron entonces una protesta muy combativa. Esa protesta se desarrolló en un fuerte sector industrial de San Francisco. La movilización se inició el 12 de agosto en los talleres de Miretti y compañía, dedicados a la fabricación de implementos vinculados al agro y aserradero. Los obreros reclamaban un aumento salarial, la aplicación de una jornada de 8 horas y el reconocimiento del sindicato recién formado. La empresa decretó un lockout patronal, por lo que una manifestación de más de 1000 personas recorrió las calles de la ciudad en apoyo de los huelguistas, lo que demuestra su importancia. El día 21, el Sindicato de Oficios Varios de San Francisco resolvió una huelga general en apoyo a los trabajadores de Miretti. La protesta se extendió a importantes empresas del grupo de la alimentación, como lo era la industria molinera y fideera. En el molino Meteoro, el conflicto tuvo lugar entre agosto y noviembre, mientras que en Tampieri y compañía entre septiembre y diciembre de 1929. De modo que la movilización de los trabajadores se mantuvo durante largos meses, llevando a cabo numerosas acciones de carácter masivo, tales como manifestaciones, mitines, conferencias, boicot, huelgas locales y de alcance provincial. Inclusive, el comité de huelga mantuvo brevemente el control sobre las actividades ciudadanas. El movimiento de protesta consiguió adhesiones de los sectores gremiales, políticos, artísticos y de la prensa escrita. El sector patronal adoptó diversas estrategias a fin de neutralizar el largo conflicto tan perjudicial para sus intereses, entre ellas negociaciones directas con sus obreros, presiones, contratación de rompehuelgas y el empleo de la fuerza. A mediados de septiembre, el gobierno provincial envió un destacamento del Escuadrón de Seguridad de la provincia para garantizar el ingreso de rompehuelgas al molino Meteoro. Los ferroviarios se solidarizaron con los huelguistas, negándose a enviar vagones al molino, mientras el movimiento obrero local decretó el boicot a los productos de esa empresa. El 24 de septiembre, los obreros de la fiderería Tampieri entraron en huelga reclamando aumento salarial y reducción de la jornada de labor. La población obrera comprendía mayoría de mujeres y niños que cobraban entre 3 y 4 pesos por día y trabajaban 11 y 12 horas. Hubo incidentes y detenciones de huelguistas. El Estado nacional y provincial, a cargo del Partido Radical, siguió estrategias características de la época. Por un lado, la conciliación y por el otro, la represión policial.
En relación a la primera, el ámbito de mediación entre las partes fue el centro comercial e industrial, en tanto que, en el marco de una huelga general, en el antiguo Boulevard Buenos Aires, actualmente Juan B. Justo, a un par de cuadras del Molino Meteoro, los manifestantes chocaron con las fuerzas policiales, siendo el saldo final del trágico 21 de noviembre de 1929 el de 3 obreros muertos y 2 policías fallecidos. Fue el punto culminante de la protesta, luego de casi 4 meses de conflicto. Agrupaciones anarquistas y la Federación Socialista Obrera se solidarizaron. La Unión Obrera Provincial decretó un paro por 48 horas en repudio de la represión. Y una semana después, la protesta fue reprimida por la Liga de Defensa Pública. La policía detuvo a los dirigentes Manzanelli y Maruenda, quienes fueron remitidos a Córdoba. El movimiento se fue extinguiendo lentamente. Señalamos como epílogo el siguiente hecho. En diciembre de 1929, en una fonda ubicada frente a la Fidería Tampieri, tuvo lugar un enfrentamiento entre miembros del escuadrón de seguridad destacados en San Francisco por la cuestión obrera, a raíz del cual se produjo el deceso del jefe del mismo, el subteniente Juan Garay, y del agente Julián Ochoa. Los resultados de la confrontación obrero-patronal fueron magros. Mientras los trabajadores de los talleres habían conseguido las mejoras solicitadas, los molineros y fideeros obtuvieron aumentos de sueldo otorgados discrecionalmente por los patrones. La huelga de 1929 se caracterizó por su combatividad y radicalización, y también porque en la vanguardia de los huelguistas se encontraban las obreras de la fábrica Tampieri. El conflicto reveló un complejo y profundo entramado político y cultural izquierdista en la ciudad. Los obreros contaron con el apoyo del Comité Popular de Defensa Comunal, el Partido Comunista, anarquistas, socialistas, bibliotecas populares, asociaciones culturales, pequeños comerciantes que se solidarizaron con los huelguistas. Las movilizaciones llegaban a contar con un promedio de asistencia de 1.500 personas, o sea, el 15% de la población adulta. En consecuencia, en la década siguiente se manifestó el aumento de votantes en los partidos de izquierda en la ciudad, así como también la persecución y detención de antiguos dirigentes obreros. Macoser,
para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.